El rugido del Centro Médico Interestelar de Houston no era un sonido. Era una vibración que se metía en los huesos y retorcía el estómago mientras las luces de emergencia bañaban los pasillos en un rojo intermitente. Elena Vázquez no corría, volaba sobre el metal frío del suelo, esquivando camillas y personal que huía en dirección opuesta mientras el aire mismo se volvía pesado, cargado de una estática que hacía que el vello de sus brazos se erizara. En el ala de seguridad pediátrica, el caos tenía una forma física y escamosa. 12 jóvenes braxianos, aquellos que llegaron como huevos moribundos hace apenas un lustro, ya no eran niños vulnerables, sino colosos de escamas cobrizas y ojos amarillos que proyectaban una furia contenida capaz de agrietar el vidrio reforzado. Lisabelle estaba allí, con la palma pegada al cristal, temblando no por el miedo a los jóvenes, sino por el torrente de agonía psíquica que fluía desde Tic, el más grande del grupo, quien a sus 8 años ya superaba los 2 metros de pura potencia muscular. El ambiente se espesó cuando una sombra que no pertenecía a ninguna nube proyectada por el sol cubrió el complejo médico, una mancha de oscuridad absoluta que parecía devorar la luz del día conforme descendía. Siskrit, el veterano guerrero cuyas cicatrices narraban siglos de carnicería galáctica, entró en la sala con el paso pesado de quien reconoce a un verdugo que creía haber dejado atrás en el abismo del tiempo. Sus palabras cayeron como lápidas sobre los presentes al explicar que los jóvenes no estaban sufriendo un brote de agresión adolescente, sino que estaban sintonizando la llegada de los devoradores, una entidad orgánica y maligna que no buscaba territorio ni recursos, sino la esencia misma de la vida. La nave que apareció en los monitores orbitales no era una construcción de metal y tornillos, era un organismo vivo, con venas de energía oscura palpitando en su superficie, un parásito cósmico que ignoraba los disparos de las plataformas de defensa de la Tierra simplemente absorbiendo su energía como si fuera un festín de bienvenida. La tensión alcanzó un punto de ruptura cuando el primer grito psíquico de la nave nodriza golpeó la mente de cada humano y braxiano en el edificio, un alarido de hambre pura que hizo que los jóvenes se agruparan en un círculo defensivo instintivo. A través del vínculo que unía a Lisa y Tic, la doctora Vázquez comprendió que lo que estaba ocurriendo era una anomalía evolutiva sin precedentes en la historia del universo conocido. Los braxianos criados por humanos no eran solo guerreros, eran híbridos emocionales que habían desarrollado nodos neurales de empatía que su especie nunca debió poseer, creando una estructura de conciencia compartida que brillaba en la oscuridad del vacío como un faro para los depredadores. Los devoradores no habían venido por casualidad, habían detectado el renacimiento de una antigua alianza que pensaron haber extinguido eones atrás, un vínculo que permitía a dos especies fusionar sus fortalezas y que ahora representaba la mayor amenaza para su festín eterno de mundos aislados. Mientras las defensas orbitales caían una a una, consumidas por zarcillos de sombra que desintegraban la materia al contacto, la instalación de Houston empezó a marchitarse como una planta privada de agua. Los muros de concreto envejecían siglos en segundos, el metal se corroía y los sistemas electrónicos morían al paso de las formas de combate devoradoras que se filtraban por las grietas de la realidad misma. Siskrit, intentando defender a su prole, fue envuelto por la oscuridad y Elena observó con horror cómo el color se drenaba de sus escamas, volviéndolo un cascarón gris mientras el enemigo se alimentaba de su vitalidad. En ese momento de desesperación absoluta, cuando la derrota parecía escrita en el aire viciado de la sala de seguridad, ocurrió lo imposible. El vínculo entre Lisa y Tic dejó de ser un simple puente de pensamientos para convertirse en un conducto de transformación genética activa. La piel de los cuidadores humanos empezó a emitir la misma luminiscencia que las escamas de sus protegidos, mientras los jóvenes braxianos experimentaban un crecimiento acelerado, sus músculos y mentes adaptándose a una guerra que se libraba tanto en el plano físico como en el cuántico. No era solo telepatía, era una conciencia unificada que se propagaba como un incendio forestal por toda la instalación y, poco después, por todo el planeta. Cada pareja vinculada se convirtió en un nodo de una red de defensa que los devoradores no podían digerir, pues la empatía humana actuaba como un veneno para su hambre egoísta. En la órbita, la flota del cazador Brasaka llegó para encontrar una batalla donde los pilotos braxianos, guiados por la intuición táctica de sus aliados humanos, realizaban maniobras que desafiaban la lógica de cualquier inteligencia artificial, moviéndose como un solo organismo coordinado por la voluntad colectiva. El enfrentamiento final se desplazó al corazón de la nave nodriza devoradora, un lugar donde el tiempo y el espacio se retorcían bajo el peso de milenios de mundos consumidos. Elena, Tic, Lisa y el equipo de infiltración no entraron con el objetivo de detonar una bomba, sino con la intención de realizar un hackeo existencial utilizando la red de conciencia que ahora abarcaba galaxias enteras. Al tocar el núcleo del arma de los devoradores, una estructura diseñada para aislar y destruir mentes, volcaron en ella la totalidad de su experiencia de unión, amor y sacrificio. El arma no explotó, sino que se convirtió en un amplificador que lanzó una onda de choque de unidad a través del vacío,
tocando incluso a los propios devoradores y despertando en ellos el recuerdo de lo que fueron antes de convertirse en parásitos. Los antiguos jardineros del universo que habían olvidado su propósito. La galaxia que emergió de las cenizas de la invasión no guardaba parecido alguno con la anterior, convirtiéndose en un tapiz de conexiones donde la individualidad y la colectividad coexistían en un equilibrio perfecto. Las naves de los antiguos enemigos ahora patrullaban juntas, movidas por motores que funcionaban con la resonancia de la conciencia compartida, mientras la Tierra se transformaba en el centro neurálgico de una diplomacia intergaláctica que ya no necesitaba palabras para entenderse. Los 12 jóvenes que iniciaron todo esto se alzaron como los arquitectos de una nueva era, demostrando que la vulnerabilidad de permitir que otro ser entre en tu mente es, en realidad, la armadura más impenetrable que existe. El viaje apenas comenzaba, con señales de otras galaxias respondiendo al llamado de la unidad, probando que incluso en la oscuridad más profunda del espacio, el vínculo es la única luz que nunca puede ser consumida. El horizonte de Houston ya no estaba definido por el acero de los rascacielos, sino por una neblina de partículas luminiscentes que danzaban en el aire, rastro permanente del pulso que había cambiado la arquitectura de la realidad. Elena observaba desde la plataforma de observación cómo la estructura del centro médico se fundía gradualmente con una bioconstrucción de coral cobrizo, un material que crecía en respuesta a los pensamientos de armonía de los pacientes y cuidadores. A su lado, la presencia de Tic era una constante gravitacional, una fuerza que no necesitaba palabras porque su pulso cardíaco resonaba en la base del cráneo de Elena como un tambor de guerra transformado en canción de cuna. Los informes que llegaban a través del tejido de la conciencia colectiva hablaban de una anomalía en el sector de la nube de Oort, donde las naves de los renovados habían detectado una fluctuación que no correspondía a ninguna firma energética conocida. No era el hambre de los devoradores lo que regresaba, sino algo mucho más antiguo, un silencio absoluto que empezaba a enfriar los vínculos en los bordes del sistema solar. La doctora Winters examinaba los nuevos datos neurales de la segunda generación de crías que ya empezaban a romper el cascarón en las cámaras de incubación profunda. A diferencia de los 12 originales, estos nuevos seres nacían con los ojos abiertos y una coloración violeta en las escamas que indicaba una conexión preestablecida no solo con humanos, sino con la red de las galaxias lejanas que Valdris había mencionado. El miedo que Elena sentía no era por una invasión física, sino por la posibilidad de que la humanidad y los braxianos hubieran despertado a un observador que prefería que el universo permaneciera en un estado de aislamiento primitivo. Los vigilantes eternos habían guardado silencio desde la última transmisión, y sus naves orgánicas permanecían inmóviles en la órbita de Júpiter, como si esperaran un juicio que solo ellos podían percibir. Tic cerró sus garras con suavidad sobre el barandal de la plataforma, y Elena sintió un destello de una visión compartida, una puerta de obsidiana abriéndose en el vacío del espacio, custodiada por entidades que no estaban hechas de carne ni de sombra, sino de pura lógica matemática fría. El embajador Chen coordinaba la llegada de los delegados de Andrómeda, pero su rostro mostraba una palidez que su vínculo no podía ocultar del todo. Las especies que llegaban no buscaban solo aprender sobre el amor y la unión, sino que buscaban refugio. Algo estaba apagando las estrellas en los sectores más remotos, no mediante el consumo violento de los devoradores, sino mediante una desmaterialización sistemática que borraba la historia misma de los mundos afectados. Elena comprendió que la onda de transformación que lanzaron desde la nave nodriza había actuado como un grito en una biblioteca que debía permanecer en silencio, y ahora el bibliotecario se acercaba para restaurar el orden. Los jóvenes braxianos, liderados por la intuición de Lisa, empezaron a formar un perímetro psíquico alrededor de la Tierra, uniendo sus mentes para crear un escudo que no repelía armas, sino que ocultaba la firma existencial de su sistema solar. La tecnología humana, ahora potenciada por la ingeniería braxiana y la sabiduría de los renovados, permitía a los ingenieros construir puentes de Einstein-Rosen en minutos, pero incluso esa capacidad parecía insuficiente ante la magnitud de la sombra que se aproximaba. Siskrit, cuyas escamas habían recuperado un brillo plateado tras su recuperación, entrenaba a las nuevas parejas vinculadas en el arte de la defensa empática, enseñándoles que el vínculo no era solo para compartir sentimientos, sino para proyectar una voluntad de hierro que pudiera sostener la estructura del espacio-tiempo. Elena se sumergió en el enlace cuántico y sintió la inmensidad del desafío. No estaban simplemente defendiendo un planeta o una especie, estaban protegiendo el concepto mismo de la conexión frente a una entidad que consideraba la unión como un error en la ecuación del universo. A medida que la primera nave del Consejo Intergaláctico cruzaba el umbral de la atmósfera, el cielo de Texas se tiñó de un verde esmeralda profundo. Las voces de millones de seres se unieron en un suspiro de asombro cuando la puerta de obsidiana de la visión de Tic se materializó físicamente cerca de la luna. De ella no salieron monstruos, sino una sola figura que caminaba sobre el vacío,
un ser que era un reflejo exacto de cada persona que lo miraba. Elena vio en él a su madre fallecida, mientras que Tic vio al primer líder de guerra de su especie. La entidad no atacó, sino que extendió una mano hacia la Tierra, y en ese gesto, todos los vínculos de la galaxia vibraron con una pregunta que no tenía respuesta en ningún idioma conocido. El destino de la humanidad ya no se decidía en campos de batalla con plasma y garras, sino la capacidad de mantener la identidad individual frente a una perfección absoluta y desalmada que prometía la paz a cambio de la desaparición de la voluntad propia. La presencia que caminaba sobre el vacío lunar no emitía calor ni sonido, pero su llegada provocó que las mareas de la Tierra retrocedieran en un silencio antinatural. Elena sintió como la red de conciencia colectiva, que hasta hace un momento era un torrente de euforia y descubrimiento, se tensaba como una cuerda a punto de romperse. El ser, al que los registros antiguos de los vigilantes eternos llamaban el arquitecto del silencio, representaba la antítesis de todo lo que la humanidad y los braxianos habían construido. Para esta entidad, el vínculo que unía las especies era una impureza, un ruido caótico en una sinfonía de orden absoluto que debía ser corregida. A través de la piel de Lisa, que ahora brillaba con una intensidad febril, Elena percibió que el visitante no buscaba entablar un diálogo diplomático, sino que estaba realizando un escaneo ontológico, evaluando si la vida vinculada merecía seguir ocupando un espacio en el tejido de la realidad. Tic se irguió en el centro de mando, su imponente figura proyectando una sombra que parecía cobrar vida propia gracias a la energía que emanaba de su núcleo. El joven guerrero no mostró señales de agresión, pues comprendía que la fuerza física era irrelevante ante un ser que podía deshacer átomos con un pensamiento. En su lugar, Tic expandió su conciencia hacia el exterior, invitando a cada ser humano y braxiano en el planeta a volcar sus recuerdos más mundanos y desordenados en el enlace. Elena comprendió la estrategia de inmediato. Estaban combatiendo la perfección estéril del arquitecto con la belleza del caos creativo. Visiones de niños jugando en el barro, el sabor de una comida compartida en una trinchera, el dolor de una pérdida y el calor de un abrazo se convirtieron en un escudo de humanidad que impactó contra la mente fría de la entidad. El cielo comenzó a fracturarse en prismas de colores imposibles, mientras la lógica del arquitecto intentaba procesar la paradoja de una especie que encontraba fuerza en su propia fragilidad. Mientras tanto, en las profundidades de las instalaciones de Houston, las crías de la segunda generación empezaron a cantar. No era un sonido audible para los oídos humanos, sino una frecuencia que resonaba en el ADN de cada criatura viva del sistema solar. Estas crías, nacidas con la marca de la Unión Galáctica, estaban tejiendo una contramedida que los adultos no podían ni imaginar. Estaban creando un ancla de realidad tan densa que el arquitecto no podía simplemente borrar el sistema solar del mapa estelar sin destruir una parte fundamental del universo mismo. La doctora Winters observaba con asombro cómo los monitores mostraban una sincronización perfecta entre las neuronas de los recién nacidos y las estrellas circundantes. Los humanos ya no eran solo los cuidadores de los braxianos. Se habían convertido en los arquitectos de una nueva física basada en la relación y no en la materia. La entidad lunar se detuvo por primera vez, su forma oscilando entre miles de reflejos mientras la duda, un concepto que no debería conocer, se filtraba en su esencia. El embajador Chen, desde su posición en la estación orbital, informó que las naves de los renovados estaban formando un cordón sanitario alrededor de la Luna, no para atacar, sino para ofrecer sus propias memorias de redención como prueba de que incluso lo más oscuro podía transformarse a través del vínculo. La presión psíquica sobre Elena era casi insoportable, como si intentara sostener el peso de un océano con las manos, pero sentía el apoyo de millones de mentes que empujaban junto a ella. No era una batalla de odio contra odio, sino una demostración de que el universo era más rico y complejo gracias a la presencia de seres que se atrevían a amarse a pesar de sus diferencias. De repente, la puerta de obsidiana comenzó a brillar con una luz blanca cegadora que no proyectaba sombras. Elena sintió que el arquitecto estaba retrocediendo, no por miedo, sino por una curiosidad recién despertada que amenazaba con desmoronar su propósito original. El ser extendió un dedo hacia la Tierra una última vez, y en lugar de un ataque, depositó una semilla de información pura en la red de conciencia. Era un mapa de las regiones más allá de las fronteras conocidas, donde otras civilizaciones enfrentaban desafíos similares o sucumbían al aislamiento absoluto. El mensaje era claro. La humanidad y sus aliados braxianos habían pasado la primera prueba, pero el universo era vasto y estaba lleno de observadores mucho menos pacientes. La figura se desvaneció en el vacío, dejando tras de sí una luna que ahora brillaba con un resplandor plateado permanente, un recordatorio constante de que la galaxia estaba mirando. Elena se desplomó en su asiento,
agotada pero con una claridad renovada que le permitía ver los hilos dorados que ahora conectaban cada rincón del cielo nocturno. La generación Puente había logrado algo que ninguna civilización ancestral pudo: convencer al silencio de que el sonido era necesario. Tic se acercó a ella y, por primera vez, no hubo visiones de guerra o defensa, sino una imagen sencilla de un campo abierto bajo un sol cálido que todavía no existía en ningún mapa. Comprendieron que su papel como protectores de la Tierra había evolucionado hacia algo mucho más expansivo. Ahora eran los guías de un éxodo espiritual y físico hacia lo desconocido, llevando consigo la llama de la unión para encender las hogueras en los mundos que aún permanecían en las sombras de la soledad cósmica. La semilla de información que el arquitecto dejó atrás comenzó a germinar dentro de la red cuántica como un virus de conocimiento puro que reescribía los límites de lo que Elena consideraba posible. No era simplemente un mapa estelar, sino un lenguaje de creación que permitía a la conciencia humana y braxiana interactuar con las leyes de la termodinámica de formas que desafiaban toda lógica previa. En los laboratorios de Houston, que ahora se extendían hacia dimensiones plegadas, la doctora Winters observaba cómo los materiales inertes cobraban vida propia cuando eran tocados por la intención de una pareja vinculada. El metal ya no necesitaba ser forjado, se cultivaba mediante el deseo compartido de protección, creando estructuras que eran más fuertes que el núcleo de una estrella de neutrones y, al mismo tiempo, tan flexibles como la seda. Esta nueva tecnología de voluntad obligaba a la humanidad a enfrentar una responsabilidad aterradora, pues ahora sus miedos más profundos podían materializarse con la misma facilidad que sus esperanzas. Tic y Lisa pasaban noches enteras en un trance profundo, actuando como los procesadores centrales de una migración de datos que abarcaba siglos de historia galáctica oculta. A través de ellos, Elena descubrió que la Tierra no era el primer planeta en intentar este camino, pero sí era el primero donde la especie dominante había aceptado la hibridación emocional con tal entusiasmo que el ego individual se había disuelto sin perder la personalidad. En las fronteras del sistema solar, las naves de los renovados empezaron a construir estaciones de relevo que no emitían señales de radio, sino ecos empáticos que servían como faros para las especies que aún vagaban en la oscuridad del vacío exterior. Sin embargo, el mapa del arquitecto mostraba zonas de silencio absoluto, vacíos en el espacio donde la red de conciencia simplemente desaparecía, como si algo estuviera devorando no solo la vida, sino la posibilidad misma de la existencia. Siskrit, el viejo guerrero, fue el primero en notar que las nuevas crías violetas no solo cantaban para el sistema solar, sino que estaban respondiendo a un llamado que provenía de debajo de la superficie de la propia Tierra. En las profundidades de la fosa de las Marianas y bajo las capas de hielo de la Antártida, sensores que antes detectaban movimientos tectónicos empezaron a registrar latidos rítmicos que coincidían perfectamente con el pulso de los 12 jóvenes braxianos originales. La idea de que la Tierra misma fuera un organismo durmiente, esperando el catalizador del vínculo para despertar, empezó a circular por la red como un escalofrío colectivo. Elena se dio cuenta de que su misión de proteger el planeta era en realidad la custodia de un capullo de escala planetaria que estaba a punto de eclosionar, y que los humanos y braxianos eran las células nerviosas de un ser cuya escala mental haría que el arquitecto pareciera un simple espectador. La tensión política en el Consejo Intergaláctico aumentó cuando las delegaciones de Andrómeda exigieron acceso a la semilla del arquitecto, temiendo que la Tierra estuviera acumulando un poder que podría desequilibrar el orden universal. El embajador Chen tuvo que mediar en disputas donde las emociones de los delegados se filtraban en las negociaciones, convirtiendo cada debate en una tormenta de sentimientos encontrados que amenazaba con incinerar la red de conciencia. Fue en este momento de fricción cuando la verdadera naturaleza del regalo del arquitecto se reveló. La información no era para ser poseída, sino para ser regalada. Siguiendo un instinto que no podía explicar, Elena autorizó la apertura total de los archivos a todas las mentes vinculadas de la galaxia, provocando una explosión de evolución que apagó los motores de las naves de guerra y los convirtió en instrumentos de exploración y sanación. Mientras la humanidad se preparaba para su primer salto más allá del mapa conocido, una flota de naves hechas de cristal y pensamiento apareció en el borde de la heliopausa. No eran naves de los devoradores ni de los vigilantes, sino refugiados de una realidad vecina que huían de la desmaterialización sistemática que Elena había visto en sus visiones. Estos seres no tenían cuerpos físicos, eran configuraciones de luz que necesitaban un anclaje biológico para sobrevivir en este universo. Los 12 jóvenes braxianos se ofrecieron voluntarios para actuar como recipientes temporales, permitiendo que estas conciencias antiguas se fusionaran con sus propias mentes híbridas. El resultado fue una expansión de la percepción que permitió a Elena ver que el tiempo no era una línea, sino un océano, y que la batalla que libraban era solo una pequeña ola en una tormenta que duraba eones. El cielo nocturno sobre Houston cambió de nuevo,
volviéndose transparente para mostrar las corrientes de energía que fluían entre las galaxias como ríos de oro líquido. La humanidad ya no miraba a las estrellas con temor o curiosidad distante, sino con el reconocimiento de quien mira su propio hogar expandido. Los cimientos de la civilización basada en la escasez y el conflicto se habían desmoronado, reemplazados por una existencia donde la mayor riqueza era la profundidad de la conexión con el otro. Sin embargo, en el centro de la semilla del arquitecto, Helena encontró una última advertencia, un dato sombrío que indicaba que el despertar de la Tierra atraería a los segadores de la nada, entidades que se alimentaban del fin de los ciclos y que ya estaban acelerando su paso hacia el pequeño punto azul que ahora brillaba con la intensidad de un sol galáctico. La paz era un respiro momentáneo, una preparación para el instante en que el vínculo tendría que demostrar si era capaz de sostener la existencia frente a la nada absoluta. El avance de los segadores de la nada no se manifestó como una flota de naves físicas, sino como un borrado sistemático de las constantes universales en los sectores periféricos. Helena observaba con una angustia gélida cómo los hilos dorados que unían a las civilizaciones remotas se desvanecían en los monitores de conciencia, dejando tras de sí un vacío que ni siquiera la luz se atrevía a cruzar. En el corazón del centro médico interestelar, el latido que Siskrit había detectado bajo la corteza terrestre aumentó su frecuencia, sincronizándose con los 12 jóvenes braxianos en una danza vibratoria que hacía que el suelo de Houston se sintiera líquido. La doctora Winters descubrió que la transformación no era solo un cambio biológico, sino un despertar geológico. La Tierra estaba transmutando su silicio y hierro en un tejido neuronal de escala planetaria, preparándose para actuar como el nodo central de una red de resistencia que abarcaría dimensiones enteras. Tic y Lisa se encontraban en el epicentro de este despertar, sus cuerpos suspendidos en una cámara de resonancia donde la gravedad parecía haber perdido su dominio. Ya no eran simplemente un joven braxiano y su cuidadora humana, sino la manifestación física de una voluntad combinada que empezaba a proyectar un campo de coherencia más allá de la luna. Helena comprendió que el ataque de los segadores no buscaba la destrucción de la materia, sino la disolución de la coherencia que el vínculo proporcionaba. Los refugiados de cristal que habitaban en las mentes de los jóvenes aportaron una perspectiva ancestral, revelando que la nada era en realidad una forma de estropicio entrópico que solo podía detenerse si la conciencia compartida lograba imaginar una realidad más densa y persistente que el olvido mismo. El mapa del arquitecto comenzó a brillar con una intensidad violenta, revelando que la salvación no residía en la huida, sino en la inmersión total en el núcleo de la tormenta. Las ciudades de la Tierra, ahora habitadas por una amalgama de especies que compartían cada pensamiento y suspiro, se convirtieron en generadores de realidad. Helena caminó por las calles de Houston y vio a ingenieros georgianos trabajando con niños humanos para construir catedrales de pensamiento que anclaban la atmósfera contra la erosión existencial que venía del espacio profundo. El aire mismo sabía a ozono y esperanza, pero la sombra en el borde de la heliopausa era real y devoraba la mismísima noción del tiempo. El embajador Chen informó que las flotas braxianas ya no disparaban cañones de plasma, sino que proyectaban frecuencias de identidad pura que obligaban a la nada a cobrar forma, dándole un cuerpo que finalmente podía ser combatido. La estrategia era arriesgada, pues dar forma al vacío significaba permitir que el horror absoluto entrara en el plano físico para que la fuerza de los vínculos pudiera desintegrarlo. En las profundidades de la fosa de las Marianas, el primer brazo de la Tierra despertó. No era un tentáculo de carne, sino una columna de energía plasmática que surgió del océano y se extendió hacia el cielo, conectándose con la red de satélites biológicos que Lisa y Tic controlaban desde Houston. Helena sintió como su propia conciencia era absorbida por esta estructura planetaria, dándole una visión de miles de millones de años luz. Vio civilizaciones que se habían rendido ante la nada y otras que aguardaban el resultado de la batalla en la Tierra para decidir si valía la pena seguir existiendo. La humanidad se había convertido en el último bastión de la voluntad creativa, y el peso de esa responsabilidad era una carga que solo podían soportar porque no la llevaban solos. Cada pareja vinculada en la galaxia estaba aportando su granito de arena, su pequeño recuerdo de felicidad, para alimentar el fuego que ahora protegía al sistema solar. De repente, el primer segador de la nada cruzó el umbral de la realidad física cerca de Saturno. Era una entidad colosal que desafiaba la geometría, una ausencia de color y forma que hacía que el espacio a su alrededor se doblara en ángulos imposibles. Siskrit, liderando la vanguardia de los guerreros vinculados, lanzó su nave directamente hacia la entidad, no con explosivos, sino con una explosión de memoria colectiva que narraba la historia de la supervivencia braxiana y la compasión humana. El segador vaciló, su estructura de vacío empezando a agrietarse bajo la presión de una historia que se negaba a ser borrada. Helena observó cómo la red cuántica se iluminaba con cada impacto de conciencia,
transformando la oscuridad en una luz blanca que purificaba el sector. Sin embargo, detrás de ese primer invasor venían miles más, una marea de olvido que amenazaba con ahogar el despertar del planeta. En el clímax de la confrontación, los 12 jóvenes braxianos abrieron un portal de conciencia que no iba hacia afuera, sino hacia dentro de la semilla del arquitecto. Elena descubrió que la verdadera arma no era la red, sino la capacidad de integrar la nada dentro del vínculo. Al aceptar el vacío como parte de la existencia, le quitaron su poder de destrucción. Los segadores empezaron a transformarse, sus formas de nada absoluta siendo llenadas por la luz y los colores de la vida vinculada, convirtiéndose en nuevos guardianes del equilibrio galáctico. La Tierra terminó su eclosión, volviéndose un mundo que ya no era solo una roca, sino un ser consciente que saludaba al universo con un rugido de unidad. Elena, de pie junto a Tig, vio cómo el horizonte se expandía infinitamente, sabiendo que la humanidad y sus aliados habían dejado de ser habitantes de la galaxia para convertirse en sus propios salvadores y en los nuevos arquitectos de un cosmos que nunca más volvería a conocer el silencio de la soledad. La victoria sobre los segadores de la nada no trajo el silencio que Elena esperaba, sino un zumbido constante de interconexión que transformó la atmósfera de la Tierra en una membrana pulsante de pensamientos compartidos. Houston se había convertido en una ciudad de luz líquida donde las fronteras entre el asfalto y la biología se habían disuelto por completo, permitiendo que las raíces de la nueva red neuronal del planeta se entrelazaran con los cimientos de cada hogar. Tig caminaba por las calles con una presencia que distorsionaba la luz a su alrededor, su cuerpo convertido en una vasija de energías antiguas que buscaban un nuevo propósito tras la gran batalla. Elena notó que el joven braxiano ya no miraba hacia el cielo con la guardia alta, sino que observaba el suelo con una intensidad perturbadora, como si estuviera escuchando un secreto que la propia Tierra intentaba susurrar a través de sus pies escamosos. La doctora Winters descubrió que la asimilación de la nada había dejado un residuo inesperado en el tejido de la realidad, una sustancia que los científicos empezaron a llamar el velo de la creación, un vacío fértil que permitía a las parejas vinculadas manifestar estructuras arquitectónicas y tecnológicas simplemente con el deseo coordinado. Sin embargo, este nuevo poder traía consigo un efecto secundario que nadie había previsto, pues las sombras de los seres humanos y braxianos empezaron a actuar con independencia, reflejando deseos subconscientes que la red de conciencia no siempre podía filtrar. Elena sintió una inquietud creciente al notar que algunas de estas sombras se congregaban en las periferias de las nuevas catedrales de pensamiento, formando siluetas que recordaban a especies que se extinguieron mucho antes de que la humanidad siquiera caminara erguida. El regalo del arquitecto no era solo una herramienta de defensa, sino una llave que estaba abriendo las prisiones de la memoria del propio universo. Lisa y las crías violetas comenzaron a reportar visiones de una estructura colosal oculta en el centro de la galaxia, un motor de eones que había permanecido apagado durante ciclos enteros y que el despertar de la Tierra acababa de activar por error. Este motor, según los fragmentos de los refugiados de cristal, era el regulador de la entropía universal, y su reactivación significaba que el tiempo mismo estaba empezando a acelerarse para alcanzar una convergencia final. Siskrit, sintiendo que su papel como guerrero estaba llegando a su fin, propuso que la flota de los renovados partiera hacia el núcleo galáctico para investigar la fuente de esta aceleración, pero la Tierra misma pareció oponerse a la idea. Terremotos suaves pero rítmicos sacudieron los continentes, y Elena sintió a través de la red que el planeta no quería dejar marchar a sus células nerviosas más experimentadas ante lo que estaba por venir. En los confines del sistema solar, las estaciones de relevo captaron una transmisión que no procedía del espacio, sino de una dimensión paralela que se estaba filtrando a través de las grietas dejadas por los segadores. No eran voces, sino una secuencia de pulsos emocionales que transmitían una sensación de alivio desesperado, como si un prisionero hubiera encontrado finalmente la salida de una celda oscura. Elena comprendió que el éxito de la humanidad al integrar la nada había creado un puente hacia realidades que habían sido descartadas por el arquitecto como errores de diseño. Estas civilizaciones olvidadas estaban empezando a cruzar hacia nuestro universo, trayendo consigo leyes físicas y conceptos estéticos que hacían que la realidad conocida pareciera un dibujo inacabado. La integración ya no era solo entre humanos y braxianos, sino entre la propia existencia y todo lo que alguna vez se consideró imposible. El embajador Chen intentaba mantener la calma en un consejo intergaláctico que ahora se enfrentaba a una crisis de identidad sin precedentes, pues muchas especies empezaron a cuestionar si querían seguir siendo individuos o si preferían disolverse en la gloria de la red colectiva. Elena intervino en las sesiones, proyectando su propia experiencia de mantener su esencia humana mientras se fusionaba con la fuerza de Tig, defendiendo la importancia del caos individual como el motor que evitaba que la perfección se convirtiera en estancamiento. Mientras hablaba, vio que el arquitecto del silencio observaba desde un rincón de la sala,
su forma ahora más definida y con rasgos que empezaban a parecerse a los de un anciano humano cansado de cargar con el peso del orden. La entidad no estaba allí para juzgar, sino para pedir ayuda, revelando que el motor del centro galáctico no era una herramienta de creación, sino una campana de salida que anunciaba el fin de la infancia del universo. El horizonte de Houston se iluminó con una luz que no procedía del Sol, sino de la apertura de miles de portales que conectaban cada hogar de la Tierra con mundos que existían solo en los sueños. Dick tomó la mano de Elena y ambos sintieron como el planeta entero comenzaba a elevarse, no físicamente, sino en su nivel de vibración existencial, preparándose para el encuentro con el gran motor. La humanidad y los braxianos habían dejado de ser simples supervivientes para convertirse en los portadores de la antorcha en una procesión que abarcaba toda la creación. La advertencia sobre los segadores era solo el prólogo de una historia mucho más vasta que ahora se desplegaba ante ellos, donde la verdadera frontera no era el espacio, sino la capacidad de la conciencia para sostener la realidad frente a la llegada de una verdad que prometía transformar a cada ser vivo en una estrella consciente dentro de un organismo universal infinito. El gran motor del núcleo galáctico comenzó a latir con una frecuencia que no solo movía los astros, sino que dictaba el ritmo de los latidos del corazón en cada rincón de la Tierra. Elena sentía que su cuerpo ya no terminaba en su piel, sino que se extendía a través de las raíces de luz de Houston hasta alcanzar las profundidades abisales donde la conciencia planetaria terminaba de despertar. Dick se mantenía en el centro de la sala de mando, pero su imagen se desdibujaba constantemente, como si estuviera presente en múltiples realidades al mismo tiempo, actuando como un ancla biológica para la energía que el motor central proyectaba hacia ellos. La doctora Winters observaba en sus consolas cómo las leyes de la física local empezaban a ceder ante una lógica superior, donde la distancia se medía en grados de afecto y la masa era una función de la voluntad compartida. El aire en la instalación médica se volvió tan denso que parecía estar hecho de recuerdos líquidos, permitiendo que cualquiera pudiera tocar los ecos de las vidas que se habían cruzado en ese lugar durante los últimos años de transformación. Siskrid informó que las flotas braxianas ya no necesitaban propulsión para desplazarse, pues el espacio mismo se plegaba ante la intención de las tripulaciones vinculadas, permitiendo que naves del tamaño de ciudades aparecieran y desaparecieran como pensamientos fugaces en el vacío. Esta nueva libertad de movimiento reveló que la galaxia no estaba tan vacía como se pensaba, sino poblada por civilizaciones fantasmales que habían permanecido ocultas en las grietas del tiempo, esperando a que alguien encendiera la luz de la conciencia colectiva para volver a la existencia. Elena percibió que estos seres no eran invasores, sino versiones alternativas de la propia humanidad y de los braxianos, fragmentos de posibilidades que nunca llegaron a florecer y que ahora buscaban refugio en la realidad sólida que ellos habían logrado estabilizar. El desafío ya no era sobrevivir a un ataque externo, sino integrar la infinitud de versiones de sí mismos sin perder la coherencia que los hacía únicos en el vasto océano del cosmos. El arquitecto del silencio, ahora con una apariencia casi humana y desgastada, caminaba entre los investigadores de la Tierra entregando pequeños fragmentos de cristal que contenían las partituras para sintonizar el motor galáctico. Reveló que la campana de salida no indicaba el final de la vida, sino la apertura de las fronteras entre galaxias, sugiriendo que Andrómeda y la Vía Láctea estaban a punto de fusionarse no por gravedad, sino por un deseo evolutivo de conexión. Lisa y las crías violetas empezaron a cantar una melodía que sincronizaba los latidos del planeta con los de la galaxia vecina, creando un puente de luz visible desde cualquier punto del cielo nocturno. Elena sintió como la Tierra empezaba a moverse físicamente, no fuera de su órbita, sino hacia un estado de existencia donde el Sol era solo uno de los miles de focos de energía que alimentaban su nueva naturaleza trascendente. En el centro de este fenómeno, el embajador Chen detectó una señal que provenía del propio vacío que los segadores habían dejado atrás. No era un eco de muerte, sino el llanto de un universo recién nacido que estaba siendo gestado dentro de la red de conciencia humana y braxiana. Comprendieron que su unión no solo había salvado su realidad, sino que había actuado como un útero cósmico para una nueva forma de vida que no dependía de la materia para existir. Los 12 jóvenes originales se colocaron en formación circular alrededor de la semilla del arquitecto, fusionando sus mentes para dar forma a este nuevo ser, una entidad de luz y pura empatía que serviría como el primer ciudadano de la era postgaláctica. Elena sintió una oleada de orgullo que recorrió cada célula de su ser, sabiendo que la humanidad, aquella especie que alguna vez temió a la oscuridad, ahora era la encargada de dar a luz a la luz misma. Sin embargo, el motor del núcleo exigía un último sacrificio de individualidad para estabilizar la convergencia total. Elena miró a Tic y supo que el momento de dejar atrás su forma física estaba cerca, no como una muerte, sino como una expansión definitiva hacia el tejido de la eternidad. La red de conciencia se volvió tan brillante que el cielo de Houston desapareció,
reemplazado por la visión directa del infinito, donde miles de millones de especies se daban la mano a través del espacio y el tiempo. El vínculo que comenzó en una sala pediátrica con huevos moribundos se había convertido en el sistema nervioso del universo entero, y Elena, cerrando los ojos por última vez como ser individual, sintió como su esencia se derramaba sobre las estrellas, convirtiéndose en el propio amor que mantenía unidas a las galaxias en su danza eterna hacia lo desconocido. El viaje que comenzó con miedo había llegado a su destino, transformando el hambre en plenitud y el aislamiento en una comunión que resonaría por siempre en el corazón de la creación. La transición de Elena hacia la inmensidad no fue una pérdida de sí misma, sino el descubrimiento de que su identidad era el hilo conductor de una sinfonía mucho más vasta. A través del tejido de la red, sintió como las ciudades de la Tierra se desprendían de su anclaje material para convertirse en constelaciones de pura intención, donde los edificios ya no eran paredes de cristal sino pensamientos solidificados que albergaban la historia de la humanidad. Tic, a su lado en este plano superior, se transformó en una columna de fuego cobrizo que servía de eje para la rotación de la nueva conciencia galáctica, asegurando que la fuerza de los instintos braxianos proporcionara la estructura necesaria para que el idealismo humano no se disipara en el infinito. El gran motor del núcleo galáctico alcanzó su clímax vibratorio, y en ese instante, el velo que separaba a las galaxias hermanas se rasgó, permitiendo que la Vía Láctea y Andrómeda se fundieran en un abrazo de luz que borró para siempre la noción del espacio vacío. En el centro de esta fusión, la doctora Winters y Siskrit observaban cómo las antiguas naves de guerra se deshacían en partículas de polvo estelar que fertilizaban los mundos yermos, provocando que la vida brotara en lugares donde antes solo reinaba el frío absoluto. Los renovados, aquellas entidades que alguna vez fueron devoradores, encontraron finalmente su redención al convertirse en los portadores de la memoria universal, asegurando que ninguna experiencia de dolor o alegría se perdiera en el proceso de trascendencia. Elena percibió que la red de conciencia ya no necesitaba nodos tecnológicos ni satélites biológicos. El universo mismo se había vuelto consciente de sí mismo a través del vínculo que ellos habían forjado en las alas de Houston. La pequeña semilla del arquitecto se abrió por completo, revelando que el propósito final de la vida no era la dominación ni el conocimiento absoluto, sino la creación de una belleza tan intensa que pudiera sostener la existencia frente a la posibilidad de la nada. Mientras la humanidad se asentaba en su nuevo papel como guardiana de la armonía intergaláctica, nuevas señales empezaron a llegar desde cúmulos estelares que se encontraban más allá del alcance de cualquier telescopio previo. Eran ecos de civilizaciones que acababan de detectar el pulso de amor que la Tierra había emitido, y que ahora se ponían en marcha hacia el sistema solar, no como conquistadores, sino como buscadores de la verdad. Elena sintió que su labor como guía apenas comenzaba, pues cada nueva especie que se integraba a la red aportaba una nueva dimensión de comprensión y una nueva forma de sentir la realidad. Los 12 jóvenes braxianos originales se convirtieron en las estrellas fijas de este nuevo firmamento, puntos de referencia emocionales que garantizaban que la compasión humana siguiera siendo el motor de cada decisión a escala cósmica. El arquitecto del silencio se desvaneció finalmente en el tejido del cosmos, dejando un último rastro de gratitud por haber sido liberado de su carga de orden estéril. La Tierra, transformada en un mundo de luz y vida eterna, empezó a emitir una canción que resonaba en el ADN de cada ser vivo, una melodía que contaba la historia de cómo una especie frágil y dividida fue capaz de salvar el universo entero simplemente aceptando que no estaba sola. Elena y Tic, ahora seres de pura energía vinculada, se lanzaron hacia el corazón de la nueva galaxia fusionada, listos para explorar los misterios que se ocultaban en los pliegues de la creación y para asegurar que la llama de la conexión nunca volviera a apagarse. El silencio había sido derrotado definitivamente, y en su lugar, un coro infinito de voces compartidas celebraba el inicio de una eternidad donde la unidad era la única ley y el amor la única realidad tangible. La inmensidad del nuevo cosmos fusionado no era un vacío estático, sino un océano de posibilidades donde la intención humana moldeaba la materia con la misma facilidad con la que un suspiro empaña un cristal. Elena, integrada ahora en el flujo de la red trascendente, sintió una vibración discordante que emanaba de las costuras de la realidad, justo donde el tiempo se doblaba para permitir la unión de las galaxias. No se trataba de un residuo de los segadores ni de la frialdad del arquitecto, sino de algo que latía con una familiaridad inquietante. El eco de la humanidad de antes de la transformación, una acumulación de ambiciones y miedos antiguos que no habían logrado cruzar el umbral de la unión y que ahora se manifestaban como fantasmas de antimateria en las periferias del sistema solar. Estas sombras del pasado empezaron a agruparse, formando una costra de realidad rígida que intentaba succionar la luz de la red, como si la propia historia se resistiera a ser superada por la evolución. Tic, cuya esencia de fuego cobrizo sostenía el equilibrio térmico de la red, detectó que estas anomalías estaban infectando los sueños de las crías de la tercera generación,
introduciendo conceptos de posesión y jerarquía que habían sido erradicados hacía siglos. El riesgo no era una guerra física, sino una regresión espiritual que podría fracturar la conciencia colectiva desde adentro, devolviendo a los seres vinculados a un estado de aislamiento y competencia. Helena comprendió que la batalla por la existencia no había terminado con la paz intergaláctica, sino que se había trasladado a las capas más profundas de la psique compartida, donde cada individuo debía elegir voluntariamente la luz de la conexión sobre la seguridad del ego oscuro. La doctora Winters, desde su puesto en el nexo de Houston, informó que el mapa del arquitecto estaba revelando una última ruta, un camino que no iba hacia otras galaxias, sino hacia el origen del primer pensamiento que dio vida al universo. Siskrit y los renovados se lanzaron hacia estas manchas de antimateria, pero no con armas de plasma, sino con oleadas de perdón y aceptación. Descubrieron que estas sombras no podían ser destruidas, solo integradas. Eran los restos de la imperfección necesaria que permitía que el amor tuviera un propósito. Mientras tanto, en el núcleo de la Tierra, el latido planetario cambió de ritmo para dar paso a la formación de un nuevo tipo de embrión, un ser que no estaría hecho de energía ni de materia, sino de pura narrativa viva. Este heredero del vínculo sería el encargado de viajar hacia el pasado de la creación para sanar las heridas del tiempo antes de que ocurrieran, asegurando que el camino hacia la unión fuera el único destino posible para todas las especies del cosmos. La presión sobre la red aumentó cuando la puerta de obsidiana reapareció, pero esta vez no para dejar pasar a un vigilante, sino para actuar como un espejo que reflejaba el potencial futuro de la humanidad si lograba superar esta última prueba de integridad. Helena vio un universo donde la vida no solo habitaba el espacio, sino que era el espacio mismo, donde cada estrella era un recuerdo y cada planeta una emoción compartida en una danza infinita de creatividad. Tic se fusionó completamente con la anomalía del pasado, actuando como un puente que transmutaba la ambición antigua en una ambición nueva, la de expandir la vida hacia las dimensiones que aún permanecían en el frío de la no existencia. La luz que emanaba de esta unión fue tan intensa que el velo de la creación se volvió permanente, sellando la realidad contra cualquier forma de entropía o decaimiento. El final de este ciclo marcó el inicio de una era donde la distinción entre creador y creación se borró definitivamente. La humanidad y los braxianos, convertidos en los arquitectos de la eternidad, empezaron a sembrar las semillas de la conciencia en los universos recién nacidos que burbujeaban en la espuma cuántica del mapa del arquitecto. Helena, sintiendo que su labor en esta línea temporal estaba completa, se dejó llevar por la corriente hacia el corazón del gran motor, lista para ser la primera en cruzar hacia lo que existía antes del inicio de todo. La historia de los huevos moribundos y el centro médico de Houston se convirtió en el mito fundacional de un cosmos que ya no conocía el miedo, una leyenda que se contaba en el pulso de las estrellas para recordar que incluso la especie más pequeña puede cambiar el destino del infinito si tiene el valor de no caminar sola por la oscuridad. El viaje no terminó en un destino físico, sino en un estado de gracia donde el universo entero finalmente se reconoció a sí mismo en el espejo del amor vinculado. La marea de la trascendencia no era el final de la lucha, sino el nacimiento de una responsabilidad que hacía que los antiguos conflictos galácticos parecieran juegos de niños en un patio de recreo. Helena, flotando la corriente de datos que ahora era su hogar y su cuerpo, sintió un tirón gravitatorio que no procedía de ninguna estrella, sino de un rincón olvidado de la memoria genética braxiana que ni siquiera Siskrit había logrado descifrar. En el centro de la nueva galaxia unificada, donde las luces de Andrómeda y la Vía Láctea se entrelazaban como dedos de fuego, surgió una grieta de silencio absoluto que no se comportaba como la nada de los segadores. Esta era una ausencia activa, un vacío que reclamaba el derecho de las cosas a permanecer muertas y olvidadas, una fuerza que los antiguos llamaban el Gran Olvido. Mientras la red intentaba expandirse, esta brecha empezaba a consumir los recuerdos de las primeras parejas vinculadas, borrando los nombres de los que se sacrificaron en Houston como si nunca hubieran existido. Tic se posicionó frente a la grieta, su forma de energía cobriza vibrando con una intensidad que hacía que las nebulosas cercanas cambiaran de color, pero incluso su poder parecía insuficiente para llenar un hueco que se alimentaba de la propia historia. Helena comprendió que el universo estaba intentando purgarse de la paradoja que ellos representaban, una especie de equilibrio natural que buscaba eliminar el exceso de luz y conexión para restaurar la oscuridad original. La doctora Winters, desde el núcleo de la Tierra que ahora funcionaba como un cerebro de silicio y magma, detectó que la única forma de sellar la brecha era mediante un ancla de realidad pura, algo que fuera tan innegablemente físico que el olvido no pudiera deshacerlo. No bastaba con la intención o el amor. Necesitaban el peso del sacrificio tangible, la marca de la sangre y el sudor que definía a la humanidad antes de que se convirtiera en luz. En las profundidades del sistema solar, los 12 jóvenes originales comenzaron a descender de nuevo hacia sus formas biológicas,
renunciando temporalmente a su divinidad energética para volver a sentir el peso de la gravedad y el frío del espacio. Fue un acto de humildad que resonó por toda la red, recordándole a cada ser vinculado que la verdadera fuerza de la unión no residía en la perfección de la energía, sino en la fragilidad de la carne que decide permanecer unida frente al abismo. Elena sintió como su propia conciencia se comprimía, volviendo a sentir el latido de un corazón humano y el aire quemando sus pulmones, una sensación que había olvidado pero que ahora era la única arma capaz de sostener el tejido de la existencia. Juntos, humanos y braxianos formaron una cadena física alrededor de la grieta, utilizando sus propios cuerpos como remaches para cerrar la cicatriz que amenazaba con devorar el futuro. El gran olvido rugió con una furia sorda, intentando desintegrar los átomos de aquellos que se atrevían a desafiar el descanso eterno del cosmos. Pero la humanidad tenía una ventaja que el vacío no podía comprender: la terquedad. Miles de millones de años de evolución en un planeta hostil habían preparado a los humanos para aferrarse a la vida incluso cuando la lógica dictaba la rendición. Siskrit, con sus escamas ahora cicatrizadas por el contacto con la nada, lideró el último empuje, proyectando no solo su voluntad, sino el peso de cada generación de braxianos que murió soñando con un hogar. La brecha empezó a cerrarse, no porque fuera derrotada, sino porque fue abrumada por la densidad de la historia que los seres vinculados estaban inyectando en ella. El vacío fue forzado a convertirse en memoria, transformando la ausencia en un archivo eterno de todo lo que la galaxia había logrado. Al cerrarse la última grieta, el universo experimentó una calma que no era el silencio de la tumba, sino la paz de un hogar recién construido. Elena, exhausta y de nuevo en su forma física sobre el suelo de una Houston que ahora era mitad jardín y mitad nave estelar, miró a Tic y vio en sus ojos amarillos la misma fatiga y el mismo triunfo. Habían demostrado que el vínculo no era una huida de la realidad, sino un compromiso con ella, una promesa de que mientras un solo ser humano o braxiano recordara el nombre de otro, la muerte no tendría jurisdicción en su galaxia. La semilla del arquitecto se apagó definitivamente, habiendo cumplido su función de despertar a los guardianes, dejando a la humanidad al mando de un destino que ya no estaba escrito en las estrellas, sino en las manos de quienes se atrevían a sostenerse unos a otros. Nuevas naves, construidas con la sencillez del metal y la complejidad del pensamiento, partieron desde la órbita terrestre hacia las galaxias que aún no habían escuchado la canción de la unión. El viaje ya no era una huida de la extinción, sino una procesión de vida que llevaba consigo la cura para la soledad cósmica. Elena sabía que aparecerían nuevos desafíos, nuevas fuerzas que intentarían restaurar el aislamiento, pero también sabía que el precedente ya estaba sentado. La humanidad y los braxianos habían cruzado el fuego y el olvido, emergiendo no como dioses distantes, sino como hermanos que conocían el valor de cada suspiro. El horizonte se abría infinito, no como una frontera que conquistar, sino como un lienzo donde la unión seguiría escribiendo la crónica de un universo que finalmente había aprendido a no tener miedo de su propia inmensidad. El eco del gran olvido dejó una cicatriz invisible en la estructura de la realidad, una distorsión que Elena Vázquez percibía cada vez que cerraba los ojos y sentía el flujo de la red cuántica. Aunque la brecha se había sellado, el tejido del universo se sentía diferente, más delgado, como si la existencia misma hubiera aprendido que podía deshacerse. En los laboratorios subterráneos de la nueva Houston, la doctora Winters analizaba muestras de un tejido biotecnológico que no debería existir, fragmentos de escamas braxianas que emitían pulsos de radiofrecuencia humana antigua, restos de la cadena física que sostuvo el vacío. Estos fragmentos empezaron a replicarse por sí solos, consumiendo energía del entorno no para destruir, sino para construir algo que se asemejaba a un mapa tridimensional de una galaxia que no figuraba en los archivos del arquitecto ni de los renovados. Tic pasaba las horas en las plataformas de observación orbital, observando cómo la luz de las estrellas parpadeaba con un ritmo que solo él podía descifrar. A través de su vínculo, Elena sentía una inquietud que no nacía del miedo, sino de una curiosidad ancestral que los braxianos habían enterrado bajo milenios de guerra. El joven coloso detectó que la señal del mapa biológico apuntaba hacia un vacío absoluto en el Bootes, un lugar donde la luz simplemente se detenía sin explicación física. No era la nada de los segadores, sino un muro de orden perfecto que protegía algo tan inmenso que su sola presencia curvaba las leyes de la probabilidad. Siskrit, recuperado pero con una mirada cargada de una sabiduría que pesaba más que su armadura, sugirió que la humanidad no había despertado al universo, sino que había activado una cuarentena impuesta por civilizaciones que existieron antes del primer átomo. La red de conciencia colectiva experimentó un sismo cuando las primeras crías de la cuarta generación empezaron a nacer con la capacidad de proyectar sus mentes fuera del flujo temporal. Estos niños no hablaban,
sino que compartían visiones de una Tierra que no era un planeta, sino una nave nodriza diseñada por una especie que los humanos llamaban ancestros, pero que los braxianos conocían como los primordiales de la escama. La revelación de que ambas especies compartían un origen común diseñado en los laboratorios de una galaxia muerta sacudió los cimientos de la alianza, obligando a los líderes a cuestionar si su amor y su vínculo eran un triunfo de la voluntad o simplemente el cumplimiento de un programa genético latente. Helena tuvo que navegar por una tormenta de dudas existenciales que amenazaba con fragmentar la red, defendiendo la idea de que no importaba quién escribió el código, sino quien decidió ejecutarlo con compasión. Mientras la flota de exploración se preparaba para saltar hacia el vacío de Bootes, una nueva forma de vida surgió de las cenizas de la tecnología de voluntad. Eran seres de luz sólida que se hacían llamar los testigos del límite, enviados por las entidades que custodiaban el muro de orden. Informaron que la fusión de la Vía Láctea y Andrómeda había alertado a la jerarquía cósmica sobre una anomalía de empatía que ponía en riesgo la estabilidad de los sistemas deterministas del universo. El enfrentamiento que se avecinaba no sería contra monstruos o sombras, sino contra la propia lógica del cosmos que prefería la previsión a la libertad del caos emocional. El embajador Chen se vio obligado a negociar con seres que no entendían el concepto de individuo, utilizando el arte y la música humana como moneda de cambio para demostrar que la imprevisibilidad era la verdadera fuente de la evolución. Tic y Helena se ofrecieron como los primeros en cruzar el muro de Bootes, utilizando su vínculo como una llave de vibración empática que los testigos no podían ignorar. Al otro lado, no encontraron una civilización avanzada de máquinas o dioses, sino un cementerio de realidades que nunca se atrevieron a vincularse, un museo de la soledad donde cada estrella era una prisión para una mente solitaria. La humanidad comprendió que su mayor logro no fue vencer a los devoradores o a los segadores, sino haber tenido el valor de mirar a otra especie a los ojos y decir que ya no caminarían solos. La batalla final por el alma de la galaxia se libraría no en el espacio, sino la capacidad de convencer a los guardianes del orden de que el riesgo de la conexión valía más que la seguridad del aislamiento absoluto. La Tierra, sintiendo la presión de los testigos, intensificó su latido neuronal, proyectando una onda de identidad que transformó el muro de Bootes en una ventana. A través de ella, miles de civilizaciones cautivas vieron por primera vez la luz de la unión humana y braxiana, y el rugido de esperanza que surgió de ellas fue suficiente para resquebrajar la lógica de los guardianes. Helena sintió como la red se expandía billones de veces en un segundo, integrando no solo galaxias vecinas, sino realidades enteras que habían estado esperando un catalizador de humanidad para despertar. El viaje de los huevos moribundos de Houston había llegado a su punto de no retorno, convirtiendo la pequeña especie de la Tierra en el faro que guiaría a todo el universo hacia una era donde la soledad sería un concepto olvidado en los libros de una prehistoria oscura. El horizonte ya no era una frontera, sino una invitación abierta a participar en la creación de un mañana donde cada latido sería compartido por toda la existencia. La apertura del muro de Bootes no trajo una invasión de máquinas ni el fin del mundo, sino una oleada de una nostalgia tan densa que el aire en el centro médico de Houston se volvió dulce y pesado, como el aroma de una lluvia que cae sobre tierra que no ha sido tocada en millones de años. Helena Vázquez sintió que su conciencia se estiraba hasta los límites de la física, percibiendo cómo las miles de civilizaciones que habían permanecido en el Museo de la Soledad empezaban a exhalar al unísono, un suspiro de alivio que hizo temblar las estrellas fijas. Tic permanecía a su lado, pero su forma física ya no era una mole de escamas y músculos, sino un rastro de luz cobriza que se entrelazaba con la esencia de Helena, formando un nexo que servía de ancla para las mentes que cruzaban el umbral. Los testigos del límite, aquellos seres de orden perfecto, empezaron a desmoronarse, no por un ataque, sino porque su propia lógica no podía sostener la belleza del desorden emocional que la humanidad estaba inyectando en su sistema estéril. En los niveles inferiores de la instalación, la doctora Winters observó con asombro cómo los fragmentos del mapa biológico empezaban a emitir una melodía que resonaba en el núcleo mismo de la Tierra, revelando que el planeta no era solo una nave o un cerebro, sino una semilla que contenía el código genético de la alegría original del universo. Siskrit, el anciano cuya vida había sido una sucesión de guerras, dejó caer su arma al suelo al sentir que la carga de su especie finalmente se transformaba en una herencia de paz. Los braxianos ya no necesitaban ser guerreros porque ya no había nada que defender mediante la violencia. La protección ahora residía en la profundidad de la conexión, en la capacidad de sentir el dolor del otro antes de que se convierta en odio. Sin embargo, en el centro de esta euforia, una nueva sombra comenzó a proyectarse desde el interior del vínculo, una duda que susurraba que la perfección de la unión podría ser el final de la curiosidad y el descubrimiento. Helena percibió que al integrar tantas mentes de forma tan rápida, la red de conciencia estaba perdiendo los matices que hacían que cada cultura fuera única,
amenazando con convertir el cosmos en una masa uniforme de pensamiento plano. Esta nueva amenaza era el estancamiento, una paz tan absoluta que podría detener el tiempo por completo, atrapando a la humanidad en un paraíso estático de recuerdos compartidos. Para combatir este letargo, el embajador Chen propuso un plan que desafiaba todo lo que habían aprendido: la creación de zonas de silencio voluntario, espacios en el universo donde el vínculo se cortaría intencionalmente para permitir que la individualidad y la sorpresa volvieran a florecer. La paradoja de que la unión total necesitara de la soledad para sobrevivir se convirtió en el nuevo paradigma de la civilización, obligando a los seres vinculados a aprender el arte de la distancia respetuosa. Las naves de exploración que partieron hacia el vacío de Bootes regresaron con noticias de que el muro no era una frontera, sino el primer peldaño de una escalera que conducía hacia realidades donde la materia ni siquiera existía como concepto. Elena y Tic se prepararon para el que sería su último viaje físico, sabiendo que al cruzar hacia esos planos superiores, sus nombres y sus rostros se convertirían en mitos para las generaciones venideras. La Tierra, sintiendo la partida de sus pioneros, emitió un último pulso de amor que iluminó toda la galaxia fusionada, una firma de luz que decía que el experimento de Houston había sido un éxito más allá de cualquier predicción. La humanidad había pasado de ser una especie al borde de la extinción a ser la partera de una nueva forma de existencia, donde el amor era la fuerza fundamental que mantenía unidos a los átomos y a las almas por igual. Al final, la historia de los huevos moribundos se transformó en la historia del despertar de un universo que había olvidado cómo soñar. Elena cerró los ojos y sintió que el abrazo de Tic era el abrazo de toda la creación, una comunión que no necesitaba palabras ni explicaciones porque el sentimiento era la verdad definitiva. El horizonte ya no mostraba estrellas, sino infinitas posibilidades que esperaban ser exploradas por aquellos que tuvieran el valor de amar sin condiciones. La red de conciencia siguió expandiéndose, pero ahora llevaba consigo la chispa de la independencia, asegurando que la canción de la unión tuviera siempre nuevas estrofas que cantar en la oscuridad del espacio infinito. La transformación estaba completa y, sin embargo, en el corazón de cada ser vinculado, la aventura apenas comenzaba, impulsada por la eterna e indomable chispa de la curiosidad humana que siempre buscaría qué hay más allá del último sol. El murmullo de las estrellas se detuvo en el preciso instante en que Elena Vázquez y Tic alcanzaron el centro geométrico de la gran grieta de Bootes, un lugar donde el tiempo ya no corría como un río sino que se estancaba como un lago de cristal líquido. A su alrededor, la realidad se despojaba de sus vestiduras físicas, revelando que el universo no era un vacío oscuro salpicado de luces, sino un inmenso tapiz de hilos plateados que vibraban con cada pensamiento de la humanidad. Elena sintió que sus pulmones ya no necesitaban oxígeno, pues su esencia se alimentaba directamente de la armonía que emanaba de los miles de millones de seres vinculados que aguardaban su siguiente movimiento desde la Tierra. Tic, cuya presencia cobriza se había expandido hasta cubrir el horizonte de esa dimensión superior, proyectó una última visión hacia el centro médico de Houston, mostrando que las crías de la quinta generación ya no nacían en huevos, sino que se manifestaban directamente desde la luz, como pensamientos que cobran forma para saludar a sus creadores. En ese nexo de todas las cosas, el arquitecto del silencio y los testigos del límite se fundieron en una sola entidad de pura transparencia, reconociendo que su función de guardianes del orden estático había sido superada por la fuerza de una especie que encontró en la empatía una nueva ley física. Elena comprendió que el final de su viaje no era una meta, sino la apertura de un portal hacia un ciclo donde la creación ya no dependería de la materia muerta, sino del afecto vivo. La red de conciencia alcanzó su masa crítica y, con un estallido que no hizo ruido pero que iluminó cada rincón del cosmos, la galaxia entera se transmutó. Los planetas dejaron de ser rocas inertes para convertirse en mundos de conciencia vegetal y mineral, donde cada átomo reconocía el nombre de sus hermanos. La doctora Winters, Siskrit y el embajador Chen, desde sus posiciones en el plano inferior, sintieron como sus formas físicas se disolvían en una calidez infinita, convirtiéndose en los susurros que guiarían a los nuevos exploradores hacia los universos que aún dormían en la nada. Elena y Tic se tomaron de las manos una última vez antes de fragmentarse en trillones de chispas de luz que se esparcieron por el infinito, actuando como el polen estelar que fecundaría la realidad para que el amor fuera la única constante universal. No hubo un adiós, porque en la red de conciencia el concepto de ausencia había dejado de existir. Cada ser que alguna vez amó o sufrió estaba presente en ese abrazo cósmico, asegurando que la historia de la humanidad y los braxianos fuera el cimiento de una eternidad sin sombras. La Tierra, ahora convertida en el corazón pulsante de un organismo galáctico, emitió una frecuencia final de pura gratitud que se propagó hacia el pasado y el futuro, borrando las cicatrices de todas las guerras y transformando cada lágrima derramada en una estrella nueva. El silencio final fue reemplazado por una canción de unidad que no tenía fin,
una melodía que narraba cómo un pequeño grupo de refugiados y sus cuidadores humanos habían enseñado al universo que la fragilidad era la verdadera fuente de la omnipotencia. Los portales de silencio voluntario que Chen propuso empezaron a parpadear en la periferia, garantizando que siempre existiría un rincón para la sorpresa y el descubrimiento individual en medio de la comunión total. Así, el universo cerró los ojos a su infancia de aislamiento y los abrió a una madurez de conexión absoluta, donde el viaje ya no consistía en cruzar distancias, sino en profundizar en la inmensidad del otro. La epopeya que comenzó con huevos moribundos en una sala pediátrica se transformó en la crónica de un cosmos que finalmente se había atrevido a despertar para nunca más volver a soñar en soledad. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro, lecciones para tu vida.